recién lo mencionabas vos, Andrés, hoy es un día especial, por eso está con nosotros Leticia Medina, quien es secretaria adjunta de ADIUC, el gremio de docentes e investigadores universitarios de Córdoba, también referente de la CTA. Leti, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por estar por aquí. Bueno, gracias a ustedes. Andrés, contanos por qué la invitamos. La invitamos justamente porque hoy es un día especial para los docentes universitarios, es su día, pero obviamente también para reflexionar la situación crítica que están atravesando desde los últimos 2 años, con la pérdida de poder adquisitivo, caída del salario y falta de presupuesto. Sí, efectivamente, es una tendencia realmente grave que nos pone en este festejo del Día del Docente Universitario en un escenario realmente crítico, inédito. Para ponerlo en números, tenemos hoy una situación que, según la cual, si tuviéramos la posibilidad de discutir nuestro salario, porque no lo tenemos, porque no hay paritaria desde hace más de un año, si tuviéramos la posibilidad de discutir en paritaria, tendríamos que pedir, para solamente tener el mismo poder adquisitivo de noviembre del 2023, antes de que empezara este gobierno, necesitaríamos un 43% de aumento. Es decir, no estamos remontándonos a las mejores épocas del salario docente universitario, que fue hace un par de décadas, sino simplemente a tener el mismo poder adquisitivo que en noviembre del 2023. Es decir, hemos perdido 5,5 salarios en este año y pocos meses. Para el caso de los docentes... Como dice Fantino, ¿no? Porque esos números son tremendos, son alarmantes, ¿no? Pasan sí. así de largo, uno las menciona, pero no cae de las repercusiones que trae a la hora de afectar la vida familiar de los trabajadores docentes universitarios. 5,5, o sea, un docente universitario ha perdido 5 salarios en lo que va de este año y medio. Exactamente, esa es la situación, por eso esa caída tan abrupta que no tiene, la verdad, comparación ni antecedente con ningún momento de la historia de las universidades. Y estamos en un nivel de poder adquisitivo similar a esa crisis fenomenal que fue la crisis del 2001, que salimos todos los trabajadores y trabajadoras absolutamente golpeados por esa crisis. Y estamos, bueno, hoy con salarios que están, ni hablar, por debajo de los niveles de pobreza en las categorías más bajas sobre todo. Y con una garantía salarial, que es ese piso que tenemos todos los trabajadores docentes en general, eso lo establece la paritaria salarial de la educación general, garantía que no se actualiza desde agosto del año pasado y que entonces ese piso, que para el caso de los docentes de dedicación simple es de 210.000 pesos, bueno, evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso realmente está impactando no solamente en la vida personal de cada docente, sino que está impactando en las universidades, porque ya está teniendo efectos en la pérdida de puestos de trabajo. Recién hablábamos al inicio del programa de la informalidad, las recientes mediciones, y también hablamos del pluriempleo. La pregunta puede sonar medio naif, pero ¿acaso sea significativo el momento en que vivimos? ¿Los docentes universitarios también tienen que tener otro empleo? ¿También tienen que buscar otra alternativa de ingreso? Bueno, eso es lo que estamos viendo desde fines del año pasado. Estamos viendo que se empieza a dar un fenómeno muy complejo y que por eso nosotros hablamos del impacto ya irreversible que están teniendo estas políticas de ajuste, ¿no? Durante el año pasado las universidades, sobre todo las universidades grandes, hicieron malabares para poder sostener las actividades, pero este año ya un incremento, un agravamiento de las políticas de ajuste ya son insostenibles. Y estamos teniendo la situación de docentes, en primer lugar, que se van de la universidad. Tenemos varias facultades que ya están reportando que no pueden cubrir los cargos más iniciales de esos docentes jóvenes que terminan sus carreras o sus doctorados y se inician en la actividad docente. Esos cargos ya en varias facultades no se están cubriendo. Y por otro lado, docentes que piden reducción de su carga en la universidad, se quedan con un cargo simple solo para poder seguir conectados a la universidad, pero salen a buscar trabajo afuera. Cualquier cosa, ¿no? Porque digo, en términos de ingreso, cualquier cosa es superior a... Absolutamente. Nosotros en la primera hora hablábamos de Uber, escuchábamos a un taxista que decía, gano 25.000 pesos por día sin ser propietario. Digo, bueno, taxista labura 10 días, aún siendo un mal ingreso, 25 lucas por día, labura 10 días y ya hace lo más que los 210.000 que decías recién. Sin duda, y lo que tenemos en la universidad es que tenemos personas altamente capacitadas, con una formación
que no es solamente fruto de su esfuerzo individual, sino que tiene que ver con el esfuerzo colectivo que supone la educación pública y la formación de nivel superior, ¿no? Eso te iba a preguntar. Primero, feliz día, Leticia, Muchas gracias. y expresarte la admiración hacia todos los profesores universitarios, porque dentro del contexto que vos describís, las universidades lo están viviendo, que es la quita del presupuesto, ¿no? Que se siente a la hora, en todo lo que son las investigaciones, en todo lo que son las clases por ahí prácticas, de tanto ya sea la Facultad de Ciencias de la Comunicación o de cualquiera, ¿no es cierto? Pero vos hablabas del tema del empleo informal que ustedes tienen que buscar para tratar de llegar a fin de mes. Pero para preparar una clase o para capacitarte vos, porque vos sos formadora de profesionales, ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo haces para afrontar esta tarea si tenés que buscar otro empleo de manera informal para poder llegar a fin de mes? Bueno, justamente por eso es que es tan grave la situación, porque los estatutos de la universidad dicen que la dedicación exclusiva a la docencia es la norma, es a lo que debe aspirar la universidad, garantizar que sus docentes e investigadores se dediquen exclusivamente al trabajo de producción científica, de estudio, de actualización y de enseñanza, por supuesto, ¿no? Para poder enriquecer la enseñanza. Y hoy, en la Universidad de Córdoba, históricamente las universidades grandes como la de Córdoba han tenido buena parte de su planta docente de dedicación simple o semi-exclusiva. Pero de todas maneras, esa dedicación implica no solamente las horas frente al aula, sino, como bien vos decís, toda esta tarea de formación, de actualización permanente, claro, que obviamente se restringe y se minimiza cuando uno tiene tantas otras responsabilidades y cosas que garantizarse para poder garantizar la vida, ¿no? Leticia, estamos viendo en pantalla lo que es el presupuesto universitario comparado 2023, 2024, 2025, y se ve gráficamente en la tele y en el streaming de Canal 10 cómo ha caído de 5,9 billones de pesos en el año 2023. En términos reales, este 2025 significaría que el gobierno nacional destine 3,3 billones de pesos. Eso impacta en salarios, pero también en investigación, en extensión universitaria, el vínculo de la universidad con la sociedad, la extensión, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, con esos dos datos, hay dos datos que son todavía tan preocupantes como el del salario, que es la caída absoluta del presupuesto para extensión, justamente para vinculación, para que todo esto que producimos, que investigamos, que desarrollamos pueda ser volcado a las necesidades de resolución de los problemas sociales, a la articulación con el sistema productivo, etcétera. El presupuesto universitario para extensión es de 0 actualmente, claro. 0. La caída del presupuesto de investigación en las universidades nacionales es del 52% respecto del 2024. Entonces, estamos hablando de que hay una afectación de las funciones, de todas las funciones de la universidad, la enseñanza, la investigación, la extensión, y la universidad no es un actor más del sistema científico, ¿no? La universidad es un actor clave, estratégico del sistema científico, pero la caída del presupuesto de ciencia y técnica de las universidades es equivalente a la caída del presupuesto en general para ciencia y técnica, ¿no? De todas aquellas áreas que dependían del ex Ministerio de Ciencia y Técnica, que no existe más, y lo que vemos son políticas, en el caso de otras instituciones de ciencia y técnica, una política de desmantelamiento y de vaciamiento, ¿no? ¿Y vaciamiento con quién hablan? ¿Quiénes son los interlocutores? Porque otro tema en esta situación es encontrar canales, vías de diálogo y negociación. ¿Están abiertas, están disponibles? No, nosotros, en principio, el espacio formal que por ley tenemos, que es la negociación paritaria, está suspendida virtualmente. Sí, exactamente. Hay, en todo caso, reuniones informativas en donde nos dicen cuánto nos van a dar de aumento. ¿Es cierto que le están dando aumento del 1%? Exactamente, en estos 2 primeros meses del año. En estos 2 primeros meses de este año, cuando el gobierno celebraba una baja de la inflación y que era del 2,2 o del 2,5%, al mismo tiempo nos daba a los docentes universitarios 1% y 1,2%. ¿no? Se perdían un punto y medio cada mes. Cada mes. Y un salario ya súper exactamente, y ya en marzo y abril no tenemos novedades de ningún aumento, ¿no? Esa es la situación en términos del salario hoy. Y con la paritaria clausurada, digo, el porcentaje ese lo pone a discreción exactamente, el gobierno nacional. Y vos hablabas de cuáles son los canales. Bueno, el otro día tuvimos una reunión, un conversatorio con referentes de ciencia y técnica, en una mesa que hemos constituido con actores de ciencia y técnica, actores sindicales de ciencia y técnica,
Y una de las cosas que se planteaba era esta dificultad. No solamente no hay instancias formales de negociación, sino que los actores institucionales que están al frente, en representación del gobierno, para discutir un proyecto de ciencia y técnica, un plan para las universidades, son interlocutores que no son válidos. Hay que decirlo con todas las letras. Son personas que no conocen el sistema, que no tienen un plan para ciencia y técnica ni para las universidades. Y entonces sentarse con ellos, realmente de parte de dirigentes y referentes históricos de nuestro campo científico, es realmente frustrante, ¿no? Porque no hay ideas, no hay plan, no hay conocimiento de la historia. ¿Es falta de idoneidad, por llamarlo de alguna manera, o es ejecución de un plan? Las dos cosas, colocar al frente de organismos tan sensibles y tan estratégicos como ciencia y técnica a personas que no tienen ningún antecedente ni conocimiento sobre el campo, realmente sí, tiene que ver con la falta de idoneidad personal, pero evidentemente con un plan para la ciencia, la técnica, el desarrollo científico. Corregime, Leticia, si el año pasado no se aprobó una ley que era de financiamiento universitario y que luego fue vetado por Milei. ¿Fue así lo que pasó el año pasado? Exactamente. Después de aquellas dos grandes movilizaciones, que fueron históricas también, Sí. ¿no? Hay que decirlo, que sí tuvieron resultado, ¿no? Tuvieron un primer resultado que la primera marcha, 23 de abril, ya vamos a cumplir un año de esa gran movilización, logró que se incrementara el presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades, y luego la segunda movilización fue a propósito del veto de esa ley, que había sido trabajada entre una y otra marcha con muchísimo esfuerzo y coordinación entre un montón de actores de la universidad y con muchísimo apoyo. Se logró el acompañamiento además de una importante porción de... En Córdoba fueron muy masivas las marchas. Las dos, Sí. Y esto tuvo su repercusión en la Cámara de Diputados y Senadores, en el Congreso Nacional, donde hubo un fuerte acompañamiento a ese proyecto de ley. Y sin embargo fue vetado y nosotros creemos y estamos convencidos de que con mucho costo para el gobierno también, ¿no? Porque realmente tenía un acompañamiento masivo esa iniciativa, pero sin embargo lograron vetarla, y hoy, gracias a ese veto y a esa inexistencia de otro instrumento normativo que obligue al gobierno a actualizar los presupuestos, hoy estamos como antes de la primera marcha del año pasado. Claro, en situación peor. En este día tan especial, Leticia, ¿elegirías de nuevo ser docente universitaria y por qué? Sí, sin duda. Hay que decir que en el momento que yo entré a la docencia universitaria tenía que ver con una época, con una etapa de las universidades de expansión, que fue expansión territorial, que fue de crecimiento y de inserción en diferentes lugares de nuestro enorme territorio nacional, de máxima amplitud e inclusión. El carácter inclusivo de nuestro sistema universitario es único en América Latina. Y también fue inclusivo para nuevos docentes, ¿no? Personas que veníamos quizás de trayectorias de trabajo profesional y que, habíamos tenido la oportunidad de hacer nuestras formaciones de posgrado, pero que la universidad en ese momento nos dio la oportunidad, estoy hablando de la primera década de los 2000, nos dio la oportunidad de llevar a la universidad esa experiencia y ese conocimiento, y también nos ha dado la oportunidad, y nos sigue dando, y por eso la sigo eligiendo, nos sigue dando la oportunidad de una comunidad de personas, de trabajadores, trabajadoras convencidas del carácter estratégico de lo que hacemos, y sumamente comprometidos, y eso es de alguna manera lo que hace que sea sostenible hoy, ¿no? En este contexto tan difícil en términos económicos, seguir convencidos de que esta es la tarea y que hay que defender la universidad pública. En algún punto, perdón Andrés, aquellos tempranos 2000, que bien señalas, de expansión también territorial de las universidades, tuvieron algo de capitalización de la experiencia de los 90, con articulación con distintos sectores, y también una experiencia distinta en lo gremial que también te tuvo como partícipe en la CTA. Hay quien encuentra mucho paralelismo entre aquellos 90, tardíos 90, y este 2024-2025, siendo partícipe de ambas instancias. ¿Vos encontrás similitudes? Sí, lo charlamos mucho con nuestros estudiantes, sobre todo, los estudiantes organizados en sus agrupaciones, centros de estudiantes, que nos piden a quienes vivimos los 90 y esos 2000 alguna referencia, alguna reflexión, alguna experiencia. Yo digo que sobre todo lo que traigo de aquella época es primero la certeza de que la política y la organización son herramientas y son caminos
son los caminos, ¿no?, que hay que tomar para reconstruir un país y poder imaginar un país hacia el futuro, no hacia el pasado, sino pero un país diferente. Y que muchas veces tenemos cierta ansiedad por resolver los problemas y que la cosa cambie de un día para el otro, y creo que los que militamos en los 90 nos enseñaron que hay que ser muy pacientes y sobre todo ser muy creativos, asumir la profundidad de las cosas de las transformaciones a las que asistimos, y la profundidad de los desafíos que tenemos. Y ahí, en ese sentido, creo que la educación, y en particular la universidad, tienen un rol importante, ¿no?, de construcción de nuevas miradas, de recreación y recuperación de una concepción sobre el Estado, la importancia de la vida en común y de defender lo que tenemos en común. Bueno, creo que el sistema educativo tiene que repensarse también a la luz de estos desafíos. Tengo dos preguntas. A ver, tengo dos preguntas, Leti. Una es, mencionaba las agrupaciones estudiantiles. El año pasado se habló mucho de que la comunidad educativa estudiantil votó mayoritariamente, como todos los jóvenes, al gobierno de Javier Milei, y fue todo un proceso el año pasado de discusión política con el estudiantado. ¿Cómo está la situación hoy en relación al estudiante? Y la otra es, mencionabas la histórica marcha del 23 de abril del año pasado. Estamos a una semana de que se cumpla el 23 de abril, van a tomar medidas de fuerza, corre riesgo la continuidad de las clases, corre riesgo la apertura de las unidades académicas, de las facultades, porque no pueden pagar la luz, por ejemplo, como pasaba el año pasado. Bueno, empiezo por la primera, en relación a la conversación, cómo viene la conversación con los estudiantes. Yo creo que los jóvenes en general, y lo vemos todos los días en nuestras aulas, lo que están necesitando es que los escuchemos, ¿no? Yo los escuchaba más temprano que hoy, que hablaban de los índices sobre el trabajo informal. Hoy en la universidad, y lo escuchaba a Sergio Antoniazzi haciendo la pregunta, ¿trabajás o estudiás? Hoy mis alumnos, el 80% trabaja, Claro. ¿no? Claro. Son estudiantes de primer año de la facultad y trabajan el 80%. La mayoría de ellos recién salidos del Salidos de la secundario. secundaria. Son chicos que, yo enseño historia argentina, chicos que no conocen la palabra convenio colectivo, ¿no? Entonces, son, por supuesto, la enorme mayoría que trabajan en condiciones de precariedad, a las que ya hace tiempo que este modelo de trabajo en blanco no les sonaba como algo familiar, ni mucho menos como una expectativa, ¿no? Entonces, escuchar esas experiencias, saber qué saben, qué no saben, qué representaciones tienen sobre nosotros, trabajadores en blanco, ¿no? Tener la sensibilidad para no ir a plantear al aula que nosotros, los docentes, somos el sector más golpeado, sino poder tener la empatía de reconocer que esos jóvenes ni siquiera tienen una expectativa de un futuro de trabajo en blanco, es parte de la tarea que nosotros tenemos como educadores, y son los lugares de donde tenemos que entablar estos diálogos, ¿no?, para poder incorporarlos a un diálogo un poco más sensible y más real en relación a la vida que están llevando. Y en relación a las medidas de fuerza, sí, efectivamente tenemos la semana que viene medidas de fuerza. Ya hemos tenido paro de 48 horas la semana pasada. La semana que viene, 22, 23 y 24, vamos a estar haciendo a nivel nacional jornadas de protesta. El 23 con un paro general. Bien. El 24 nosotros tenemos una concentración frente a nuestra obra social también. Nuestra obra social está siendo profundamente golpeada por esta crisis económica y la caída de los salarios. Y el 22 nosotros tenemos elecciones en nuestro sindicato, así que bueno, también lo metemos en la agenda de lucha de la organización de los docentes y las docentes Que es organizados. también una forma de reafirmar la necesidad de una organización colectiva de los trabajadores. Exactamente. 23 todos invitados a la marcha, Leticia, para participar. El 23 tenemos paro solamente. Paro. Sí, sí. ¿Y la marcha el Y 22? la marcha la estamos organizando. Queremos organizar una marcha bien. federal, nacional, como las que hicimos el año pasado. Está programada para la segunda quincena de mayo. Vamos a empezar a trabajar con los rectores, el SIN, el resto de los actores del sistema universitario y científico para poder llegar a una marcha unificada y organizada y masiva como la Lo del que año podemos pasado. adelantar entonces que hay una próxima medida de fuerza el miércoles próximo, paro nacional de docentes universitarios. Exactamente. Bien.
Leticia, muchas gracias por venir a Fuerte y Feliz Claro. día, ¿eh? feliz día. Feliz día y Bueno, muchas gracias. En este contexto es difícil aún a decir pesar feliz de, día. de los datos cuesta arriba, que sea feliz día para, Bueno, que tengas para muchísimas todos y gracias. todas los docentes universitarios. Muchas Preciosa gracias. la tarea que realiza. Leticia Medina, secretaria adjunta de ADIUC, también referente de la CTA aquí en Córdoba.